Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 12 de septiembre, viernes de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes leemos la carta del apóstol San Pablo y la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 2 y 12 al 14. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Estamos leyendo en primer lugar el inicio de la carta, de la primera carta a Timoteo, que empieza con ese saludo siempre hermoso del reconocimiento de lo que es Pablo y por qué lo es. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo significa testigo de la resurrección de Cristo. Y esto siempre, como lo dice Pablo, por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, no por un mérito propio, y lo va a abordar efectivamente a continuación. Siempre es hermoso darse cuenta como Pablo reconoce este llamado del Señor. Ha sido llamado por Dios a esta misión. No es una atribución propia. Qué importante es reconocer que en esto consiste justamente la vocación, no en aquello que el mundo entiende por vocación. Porque lamentablemente cuando hablamos hoy en día de vocación, las personas tienden a entender la vocación como aquello para lo cual yo sirvo, aquello para lo cual tengo atributos, aquello para lo cual soy bueno, o peor todavía, aquello que yo tengo deseos de hacer porque creo que va a llenar mi corazón. Cuando hablamos de vocación, no hablamos de eso. A pesar de que muchas de esas cosas puedan darse, pero esencialmente la vocación es llamado. Es decir, que no parte ni del deseo, ni de los atributos, ni de las virtudes, ni de las habilidades, sino del deseo de Dios, no el mío, de Dios, que yo tengo que convertir en mi máximo deseo. Porque lógicamente no se trata de vivir la vocación diciendo, bueno, esto es a lo que me llamó el Señor, yo si pudiera estaría haciendo otra cosa. No, yo camino ese camino de la vocación justamente enamorándome del llamado del Señor, entendiendo la belleza y la profundidad del llamado del Señor. A ti, Timoteo, te deseo, a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. ¿Qué quiere decir mi verdadero hijo en la fe? Bueno, fíjate bien y con mucha atención, porque cuando se hace la acusación desde fuera de la iglesia de que los católicos hacemos mal en llamar padre a los sacerdotes,
Y bueno, resulta que en las Escrituras vamos a encontrar no solo a Pablo, sino a todos los apóstoles refiriéndose de un modo u otro a ese sentido de paternidad espiritual. Esa paternidad espiritual que viene por la gracia de Dios, en unión lógicamente con ese sacramento que se entrega, que es el bautismo, y después obviamente todo el camino espiritual. San Pablo, al reconocer a Timoteo como su verdadero hijo en la fe, ¿qué está reconociendo? Está reconociendo esa paternidad espiritual. ¿Qué te deseo? La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre un deseo tan hermoso. Te deseo la gracia que significa efectivamente recibir todo el don de Dios, toda la fuerza del Señor, la misericordia, que es el perdón de los pecados, y viviendo esto, la gracia y la misericordia, lógicamente que se llega a la paz del Señor, a la paz de Dios. Y continuamos entonces la segunda parte saltando algunos versículos. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido. ¿Por qué? Porque me ha considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. Qué bonito es cuando uno reconoce la vocación, por eso era importante ver el inicio de la carta, ese saludo. Cuando uno reconoce la vocación, el llamado de Dios, sea la vocación sacerdotal, sea la vocación religiosa, sea la vocación matrimonial, y sea la vocación que sea la cual me llama el Señor. Reconocer que me ha considerado digno de confianza para poderlo servir. Y esta es la condición que tenemos todos y cada uno de nosotros bautizados. A todos los seres humanos el Señor los llama, eso es lógico, pero a nosotros que somos bautizados no nos puede quedar ninguna duda sobre ese deseo del Señor, sobre ese plan del Señor y esa confianza que me ha tenido el Señor. Qué bonito es vivir la confianza de otra persona, saber que una persona confía en mí, que pone su vida en mis manos, que pone su confianza en mis manos. Esto llena de profunda alegría el corazón. Imagínate si somos conscientes de la confianza que nos tiene Dios. Entonces, esa es fuente de alegría. Y por eso doy gracias. Doy gracias, ¿por qué? Porque efectivamente me doy cuenta de lo importante que es contar con la confianza de Dios. San Pablo además inmediatamente recalca que esa confianza viene incluso cuando él fue un blasfemo y persiguió a la iglesia con violencia. Este es el inicio de la vida de San Pablo, la que conocemos nosotros. Previo a esto no conocemos mucho de San Pablo, pero sabemos que en la historia aparece San Pablo cuando comienza a perseguir a la iglesia. Comienza a perseguirla y además a perseguirla con violencia. Y San Pablo nunca olvida esto. Nunca olvida la situación en la cual vivió. Y siempre es hermoso contemplar la vida de San Pablo en este sentido. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo efectivamente cualquiera es llamado por el Señor. Los atributos que nosotros podemos pretender de las personas para entrar en el servicio de Dios no son ni remotamente los que Dios tiene en consideración. Porque Dios considera a cualquiera. No, pero es que esta persona hizo no sé qué. Qué hermoso es creer en la misericordia de Dios. Creer en la misericordia de Dios significa creer que cualquier persona puede alcanzar
esa misericordia, haya hecho lo que haya hecho. Sí, por supuesto, puede alcanzar la misericordia de Dios. San Pablo dice que en su incredulidad obró por ignorancia. Claro, no está justificándose, no está diciendo que esto lo justifica. Ah, es que yo era ignorante, entonces no tengo culpa. No, no es lo que está diciendo San Pablo, porque es consciente que lógicamente esa ignorancia era culposa, pero está dando la explicación de que efectivamente él estaba en la tiniebla absoluta, de que no entendía la iglesia y de que tenía un celo profundo por su fe, que tenía un celo profundo por su religión, que tenía un celo profundo por su pueblo. Y entonces vino la gracia de nuestro Señor, que se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Qué bonita forma de expresarse. No simplemente la gracia que se desbordó sobre mí. Cuando nosotros contemplamos la gracia de Dios, tenemos que darnos cuenta de esto. La gracia, aunque nos parezca poca, siempre es un desborde de aquello que podríamos esperar por nuestras propias fuerzas. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Recuerda que estamos leyendo el discurso del llano en el Evangelio de San Lucas, que es el paragón de lo que es el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo. Y este es el discurso del llano, que eso es lo que hace, poner los fundamentos de lo que significa ser discípulo de Jesús. Aquel que quiere ser discípulo del Señor, aquí tiene las normas principales de lo que va a tener que cumplir. Y es hermoso porque hemos reflexionado en esta semana sobre ese verdadero camino del cristiano, que no es un camino fácil, que es un camino que implica sacrificio, que implica mucho esfuerzo y que se puede resumir en esa acción de revestirse de Cristo, que es la solución al pecado original. Hacernos a la imagen de Cristo, porque Cristo nos muestra que es verdaderamente ser hombre, ser lo que Dios ha querido crear desde el principio, hecho a imagen y semejanza suya. Por eso el camino del cristiano es ese revestimiento, ese imitar a Cristo para ser el mismo Cristo, para ser igual a Cristo. Y en esto, fíjate lo que nos dice. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No, pues caerán los dos en el hoyo. ¿Qué nos está diciendo inmediatamente el Señor? Que el camino del discipulado, ser discípulo de Cristo, ¿qué significa en primer lugar? Salir de las tinieblas, dejar de ser ciego.
Por eso llamamos al cristianismo un camino de iluminación. El discípulo, en primer lugar, no es superior a su maestro. Y este es el camino de la humildad del discípulo. Nunca pretender ir por delante de Jesús. Nunca pretender decir, no, bueno, es que a mí me parece otra cosa que lo que dice Jesús. Como lamentablemente hacen muchos. Muchas personas en este mundo se llaman cristianos. Dicen ser discípulos de Jesús. Llaman a Jesús como maestro. Pero a la hora de la hora se ponen por delante de Él. ¿Por qué? Porque es que a mí no me parece. Yo no creo que debe ser así, pero se lo dijo el Señor. Ese que tú llamas tu maestro. Ese del cual dices ser su discípulo. Ah, no, pero es que en esto yo tengo mi propia opinión. Ok, entonces, muy bien. No eres ni discípulo, ni Él es tu maestro, ni eres cristiano verdaderamente. El discípulo no puede ser superior a su maestro. Pero en el camino, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Fíjate por qué decía que era importante retomar esa idea que ya veíamos esta semana de ese revestirnos de Cristo. Será igual a su maestro. Nuestra vida es hacernos semejantes a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible y es la imagen que nosotros tenemos que copiar en nuestra vida. Hacernos a su imagen, para ser entonces como Él. Cuando termine el aprendizaje. Ay, ¿cuándo voy a terminar el aprendizaje? ¿El día que te mueras? No, nunca antes. Yo no voy a poder decir en mi vida, yo ya llegué. No, la meta es la eternidad, la meta es el cielo, la meta es la común unión con Dios. Allí es cuando vamos a ser semejantes a nuestro Maestro. Y entonces el Señor comienza a explicar cómo se va a llevar ese discipulado en relación a los demás. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Esto nos lleva inmediatamente a ver la profundidad de lo que veíamos el día de ayer también, cuando el Señor nos invita a liberarnos de estar pendientes de la vida de los demás. Recuerda que ayer leíamos justamente cómo el Señor nos invita a tener una medida de vida extraordinaria hecha a la imagen de Dios. La vara no son los demás. La vara no es el otro. La vara es el mismo Dios. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Pero yo como Dios, sí, para que seas verdadero hijo de Dios. Y por eso nos decía, no te limites a amar a los que te aman, a hacer bien a los que te hacen bien, sino todo el contrario. Camina un camino extraordinario, amando a los enemigos, haciendo el bien a los que te hacen el mal. Y entonces, en esa misma línea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Liberarme de estar pendiente de los males de mis hermanos en primer lugar y fijarme en los míos. Y ahí entendemos el camino cristiano. Ese camino cristiano que siempre nos lleva a crecer en la iluminación de nuestra conciencia. Fíjate de nuevo cómo aparece la misma idea. Salir de las tinieblas, la iluminación. Y esa iluminación, ¿a dónde va? A iluminar mi conciencia, la mía, en primer lugar. ¿Para qué? Para poder reconocer mi culpa. ¿No te parece hermoso que todos los días en la Santa Misa hagamos justamente al inicio ese acto de contrición,
en el cual yo me esfuerzo por reconocer que es por mi culpa, por mi culpa. Fíjate cómo en la Santa Misa, para podernos presentar en alabanza al Señor, yo no voy a buscar la culpa de los demás. Es que por culpa de aquel, por culpa de este, por culpa del otro. No, el camino del cristiano es la conciencia iluminada por el Señor para reconocer mi culpa. ¿Cómo te atreves tú a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Esto conduce a una hipocresía. ¿Significa eso que yo no tengo que hacer absolutamente nada por mi hermano? No. ¿Significa que nunca voy a poder dar un consejo y decirle a mi hermano lo que está bien y lo que está mal? No. No está diciendo eso el Señor. Está diciendo que en primer lugar, yo tengo que ver la grandeza de mi pecado antes de ver el pecado de cualquier otro. Pero en ese camino, si es que yo estoy caminando ese camino de conciencia, entonces, quitándome la viga de mi ojo, podré ver para sacar la paja del ojo de mi hermano. Entonces sí podré ayudar. Si me esfuerzo en el reconocimiento de mi propia culpa, si me esfuerzo en luchar contra mis pecados, entonces puedo extender la mano a mi hermano verdaderamente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.